Muy buenos días. Vamos a hablar sobre las Mercedes del Llano. Y en este primer video vamos a comentar sobre la primera historia que se hizo de las Mercedes del Llano. La primera historia escrita. Esta primera historia escrita data de 1952, cuando el doctor Julio de Armas publicó un artículo que denominó simplemente Las Mercedes. Esto fue en 1952. Desde allí podemos decir que empieza la historia escrita de nuestro pueblo. Julio de Armas fue un gran guariqueño de Guayabal, rector de la Universidad Central de Venezuela. Fue ministro de Educación, embajador de Venezuela en Argentina, escritor, escribió muchos libros médicos y sobre historia, Julio de Armas entonces, con este artículo que escribió sobre las Mercedes, se convierte en un mercedense más, en un gran mercedense de corazón, Él tenía una columna en el diario El Nacional que denominaba Puerta de Golpe. En esta columna, el periódico dice que era domingo 23 de noviembre de 1952, Julio de Armas utiliza una prosa muy poética, metafórica, muy exquisita para referirse a nuestro pueblo, para decirle a la gente de todo el país que existe un pueblo llamado Las Mercedes y donde hay gente muy trabajadora, muy laboriosa. Julio de Armas dice que fue el agua, eso que se denominó la Tascosa abajo, la Tascosa arriba, el agua lo que unificó, lo que reunió a la gente. A partir del agua vino el ganado y después del ganado vino la gente. Julio de Armas dice que el fundador del pueblo es don Jorge Carpio, en 1868. Don Jorge Carpio se trasladó desde Suato, Palacios, con su familia, sus reses y sus enseres, y funda el pueblo en el sitio donde hoy está ubicada, Las Mercedes del Llano. Por supuesto que hay algo en esto poco romántico, pero sus investigaciones, según podemos constatar de sus papeles, dice que don Jorge Carpio fue el primero que trató de hacer vida en ese territorio que hoy es Las Mercedes del Llano. Fíjense ustedes, aquí tenemos un retrato o una pintura que me hizo el gran pintor Avilo Briceño para referirse a las Mercedes. Porque vean ustedes, don Julio de Armas dice que detrás de Jorge Carpio venían tres mujeres. Doña Mercedes Carpio, su madre. También viene su hermana Mercedes y su hija Mercedes. Son tres mujeres y de aquí viene el nombre de las Mercedes del Llano. ¿Qué quiere decir con esto Julio de Armas? Él quiere comparar la fundación de las Mercedes del Llano con esas grandes fundaciones mitológicas de las ciudades del mundo. Y esta comparación la hace nada más y nada menos que con Roma. Esto fue un mecanismo o una metodología utilizada por muchos escritores, por muchos historiadores para engrandecer la fundación de sus ciudades, ¿verdad? Julio de Armas escribe lo siguiente. Él eleva al pedestal del mito la fundación de las Mercedes y la compara con el mito romano y dice, porque pastorearon rebaños y surcaron la tierra del conuco para alimentar a una generación de sus hijos, como la vieja loba histórica
dio a mamar a Rómulo y Remo en el nacimiento de la ciudad eterna. En el nacimiento de la ciudad eterna. Luego Julio de Armas se refiere a los primeros pobladores de las Mercedes del Llano, ¿verdad? Hace una lista de esos pobladores, los primeros trabajadores, los que fundaron las bodegas, las farmacias, y él destaca el espíritu colaborador y emprendedor de los primeros mercedenses. Dice que cada obra tiene la impronta de los habitantes que buscan el progreso en sus acciones conjuntas y sin mezquindades. Más tarde se refiere al petróleo porque él dice que el petróleo le cambió la fachada al pueblo, ¿verdad? El descubrimiento del petróleo en los campos cercanos cambió totalmente la vida del pueblo. Personas provenientes de todos los rincones llegaron para quedarse en busca de trabajo. Ellos contribuyeron al progreso espiritual y material de la población. Y al final Julio de Armas dice, las Mercedes del Llano era Hawái, ahí donde está la plaza, que era la Tascosa abajo, ¿verdad? Hawái, Tremedal, Bacada, porque los primeros habitantes trajeron sus animales, ¿verdad? Además de eso era llanería, gesto varonil, voluntad y nombre de mujer. Las Mercedes, nombre de mujer. Y luego se convirtió en petróleo, 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 dice Julio de Armas. Julio de Armas recogió este artículo sobre las Mercedes y lo publicó en un libro con otras crónicas denominado Camino Real, libro que publicó en México en 1959, y aquí se inserta la primera historia escrita de las Mercedes del Llano. En este primer video hemos conversado sobre la primera historia de las Mercedes del Llano. En los siguientes continuaremos hablando y llevando la historia escrita a la historia hablada, la historia del video, la historia conversada. Muchas gracias.